Encontré el teléfono secreto de mi esposa con mensajes de texto que mostraban que me estaba engañando con mi hermano. Se lo dije a mi abogado, pero mi familia está furiosa y exige que guarde silencio para salvar la reputación de mi hermano. Pero bueno, empecemos que esta historia es algo larga. Yo de 30 años, tengo un medio hermano mayor, lo llamaré Jerry de 35. Mi papá tuvo a Jerry con su ex esposa, pero la dejó cuando Jerry tenía solo 6 meses. Mi mamá me dijo que se divorciaron porque simplemente no eran compatibles. Sin embargo, mi padre siguió desempeñando un papel activo en la vida de Jerry y compartió la custodia de él con su ex esposa. 2 años después de su divorcio, conoció a mi mamá y se casaron al año. Tuvieron un romance bastante parecido a un cuento de hadas porque mi mamá dice que ella estaba en una cafetería y él estaba caminando afuera cuando la vio por primera vez y aparentemente, para mi papá fue amor a primera vista, y de hecho entró a la cafetería para invitar a salir a mi mamá. Después de salir durante un par de meses, él le propuso matrimonio y ella instantáneamente dijo que sí, porque sabía que él era su alma gemela y que estaban destinados a estar juntos. Hasta aquí todo bien, ¿no? Desafortunadamente, mi papá terminó engañando a mi mamá aproximadamente un año después de casarse con una de sus compañeras de trabajo. Se lo confesó por culpa y mi madre decidió perdonarlo y quedarse con él. Fueron a terapia matrimonial y arreglaron las cosas. Mi madre estaba convencida de que tener un bebé solucionaría todos sus problemas y así es como nací. Mi madre piensa que esta es una historia muy romántica, pero honestamente, creo que mis padres son muy disfuncionales como pareja y no son la versión perfecta de sí mismos que presentan al mundo. Mantener las apariencias y pretender ser perfecto significa mucho para ellos, eso es seguro. Incluso cuando yo era niño, hacían una demostración de estar locamente enamorados. Cada vez que la gente venía y todos los colmaban de elogios por cómo habían logrado mantener viva la chispa incluso después de años de estar casados. Pero la verdad es que, como cualquier otra pareja casada, eran bastante normales y no se besaban ni abrazaban constantemente cuando estaban en casa, y definitivamente no en la fase de luna de miel como pretendían estar. Era solo un espectáculo en el que los presentaban como la pareja perfecta y solo me di cuenta cuando fui mayor. Y esta presión de parecer perfecto también se extendió a mí, por lo que me obligaron a inscribirme en varias clases para ser bueno en todo. Cuando era niño estaba constantemente ocupado y casi nunca tenía tiempo para relajarme. No fue hasta la secundaria que comencé a protestar y me permitieron pasar un tiempo en casa y simplemente relajarme. Mi padre se había asegurado de que tanto Jerry como yo fuéramos estudiantes sobresalientes y sobresaliéramos en todo en lo que participábamos, académicamente o de otro modo. No fue una gran sorpresa que Jerry ingresara en una de las mejores facultades de medicina del país y que yo terminara en una universidad prestigiosa para obtener un título en negocios. Hubo mucha presión sobre nosotros, probablemente por eso ambos tenemos bastante éxito ahora y, aunque no recomiendo que otros padres sigan este camino, tengo suerte de que a mí me haya funcionado. Sin embargo, mi papá también creía que tenía derecho a controlar nuestra vida personal. Y mi madre no era mejor porque siempre estaba de acuerdo con todo lo que decía mi padre. Entonces, cuando Jerry cumplió 30 años, mi papá le dijo que se suponía que debía comenzar a buscar una mujer con la que casarse y establecerse porque estaba envejeciendo y que pronto se quedaría sin opciones. Jerry estaba saliendo con su ahora esposa, Tina de 34 años, en el momento en que mi papá se sentó y tuvo esa conversación con él. Caminaron juntos y estuvieron en una relación intermitente durante casi 5 años, por lo que se conocían desde hacía bastante tiempo y mi papá lo sabía. Pero después de esa conversación con mi papá, Jerry decidió tomarse en serio lo de Tina y, al cabo de un año, le propuso matrimonio y se casaron hace 3 años. El año pasado incluso tuvieron un bebé juntos. Jerry y yo no somos cercanos, así que no escuché nada de esto de él, pero sí me enteré por mi papá cuando tuvo la misma conversación conmigo a principios de este año. Me dijo que había tenido esta conversación con mi hermano y ahora era el momento de decirme lo mismo para que me pusiera serio y tuviera mi propia familia. De hecho, se había jactado de que había sido el quien convenció a Jerry de que se casara con Tina y que estaba tan feliz como podía serlo con una esposa y un hijo, y quería lo mismo para mí. No tenía idea de cuán espectacularmente le explotaría en la cara más tarde.
Mi padre incluso había sacado a relucir su propio asunto antes de que yo naciera y me dijo que en ese momento se había sentido realmente insatisfecho, pero comprometido con mi madre, y que tener un hijo es lo que lo cimentó, y recomendaría lo mismo a mi madre. Tomé todo lo que dijo, con una pizca de sal porque, entre todas las cosas, no iba a permitir que mi padre me diera consejos sobre relaciones. Por suerte para él, llegó a creer que él también había cambiado mi vida porque de todos modos yo había estado planeando proponerle matrimonio a mi novia. Carla de 30 años, y yo hemos estado juntos durante los últimos 3 años y hemos vivido juntos durante 2 de esos años. Entonces, había estado planeando proponerle matrimonio de todos modos y 2 meses después de esa conversación con mi papá, finalmente lo hice el día de mi cumpleaños. Y ella lo aceptó y nos casamos hace 3 meses. Pensé que todo iba bien, pero obviamente, si realmente así fuera entonces no estaría aquí. Carla y yo, como dije, solo llevábamos 2 meses casados, pero desafortunadamente tuve que solicitar el divorcio hace aproximadamente una semana después de enterarme de que ella había estado teniendo una aventura con Jerry desde que nos comprometimos. Fue un gran shock para mí, y ni siquiera me habría enterado si no hubiera tropezado accidentalmente con su teléfono desechable. No pude encontrar alguna prenda y estaba buscándola por toda la casa. Ella no estaba en casa en ese momento y pensé que tal vez ella debió haberlo guardado con su propia ropa accidentalmente, así que decidí revisar su ropa también, y cuando la estaba revisando, sentí algo en uno de los bolsillos de un par de jeans en particular. Lo saqué y encontré otro teléfono. Afortunadamente, no estaba protegido con contraseña y solo había una conversación. Me di cuenta de que el número de teléfono me resultaba familiar y efectivamente, era el número de teléfono de Jerry. Estaba horrorizado y, aún así, seguí desplazándome hacia arriba. La charla comenzó unas 3 semanas después de que le propuse matrimonio y realmente estaban coqueteando como 2 adolescentes. Habían confesado que estaban enamorados unos meses después de nuestro compromiso y ambos se prometieron que aguantarían pase lo que pase. El plan era quedarse con sus respectivas parejas hasta que mi sobrino cumpliera 5 años y no necesitara a su madre tanto como lo necesitaría ahora. Y luego ambos solicitaron el divorcio y nos contarían a Tina y a mí sobre su aventura. Jerry obtendría la custodia compartida de su hijo y nos dejarían para poder estar juntos. Me horroricé al leer todo eso, y más cuando me di cuenta que los dos planeaban seguir con esta farsa durante 5 años. Estaba trastornado. E inmediatamente comencé a empacar mis cosas para poder salir de casa. Sabía que Carla no estaría en casa hasta tarde ese día porque había salido con sus amigos, así que me tomé el tiempo y empaqué todas mis cosas que cabían. Tomé tantas capturas de pantalla como pude de los mensajes en su teléfono y luego conduje hasta un hotel un poco alejado de la ciudad. No le dejé ningún mensaje ni nada parecido, simplemente dejé el teléfono desechable en nuestra cama y supe que ella sabría lo que significaba. Me sentí mal del estómago porque, aunque Jerry y yo nunca habíamos sido los mejores amigos, él y yo tampoco habíamos tenido nunca malos términos. De los mensajes que había leído, me había dado cuenta de que había hecho un movimiento con Carla literalmente la noche de nuestro compromiso. Le propuse matrimonio el día de mi fiesta de cumpleaños, así que mis amigos y mi familia estuvieron allí, y Jerry también estuvo allí porque todavía era familia. Y aparentemente, él había acudido a ella y se habían besado en el patio trasero de nuestra casa mientras yo atendía a los invitados y socializaba con ellos. Me había dado cuenta de que Carla había estado desaparecida por algún tiempo esa noche, pero no le di mucha importancia porque simplemente pensé que probablemente se había ido para retocar su maquillaje o algo así. Pero leyendo los textos me di cuenta de que hacían varias referencias y seguían hablando de la noche de nuestro compromiso y de su encuentro. Fue asqueroso porque aquí estaba yo, celebrándonos mientras ella se destrozaba la cara con mi hermano casado, que además es padre de un niño. Llamé a mi abogado esa noche y le dije que quería solicitar el divorcio, así que tuvo que empezar a preparar los trámites necesarios. Honestamente, solo quería asegurarme de que Carla no obtuviera nada del divorcio como una pensión alimenticia, o incluso un acuerdo porque yo estaba en una posición mucho mejor pagada que ella y ella definitivamente intentaría usar eso para su propio beneficio. De hecho, mientras leía esos textos,
Incluso me di cuenta de que ella menospreciaba mi profesión mientras decía que preferiría estar con un médico que con algún contador glorificado. Para que conste, tengo mi propio negocio que comencé hace unos años con dos de mis compañeros de la escuela de negocios, yo manejo las finanzas y nos va bastante bien, así que no entiendo por qué ella querría menospreciarnos. Cuando ella misma es una empleada corporativa. Siempre supe que ella era materialista, pero esto es simplemente triste. Se habían burlado mucho de mí a mis espaldas en esos mensajes de texto y comencé a odiar a Jerry. Así que sabía que tarde o temprano le contaría a Tina y me aseguraría de que ella supiera que estaba casada con un desagradable mentiroso y lo dejaría. Estaba reuniendo el coraje necesario para hacerlo porque estaba en un lugar muy oscuro. Había bloqueado a Carla y Jerry en todas partes tan pronto como me enteré del otro teléfono porque no quería escuchar ninguna de sus excusas tontas ni siquiera darles la oportunidad de explicarse, ya había terminado. Entonces, 2 días después de haber dejado mi casa y haberme mudado al hotel, esperaba que al menos uno de ellos tuviera la sensatez de disculparse para que yo fuera amable con ellos. Pero en cambio, lo que recibí fue una llamada telefónica de mi padre al tercer día. Comenzó diciéndome que se había enterado de la aventura desde que Carla se enteró de que yo lo sabía porque había dejado el teléfono en la cama y ella se había puesto en contacto con Jerry para hablar con él sobre esto porque yo no respondía sus llamadas. Y ella no sabía dónde encontrarme. Y Jerry tampoco pudo comunicarse conmigo, así que habló con mi papá y mi padre finalmente pudo comunicarse conmigo. Me dijo que lamentaba lo que había sucedido, pero justo después dijo que se sentía muy mal por lo que me estaba pasando. Me dijo que realmente apreciaría que me guardara todo esto para mí y no hablara de ello todavía. Ya sabía la respuesta de por qué quería eso, pero aún así le pregunté y decidí registrar lo que estaba a punto de decir. Me dijo que había hablado con Jerry y que ambos tenían miedo de lo mismo, que yo hablara con Tina y le contara su aventura. Mi papá me dijo que como yo no estaba dispuesto a hablar con Jerry y lo había bloqueado, sentía que era su responsabilidad decirme que ni él ni mi madre querían que le contara esto a Tina. Dijeron que, a diferencia de mí, Jerry tenía que pensar en un niño. Y arruinaría su vida si le dijera a Tina que la había estado engañando con Carla. Tina provenía de una familia con muchos contactos y era probable que usara su poder e influencia para asegurarse de tener la mayor influencia en el acuerdo de custodia, y Jerry simplemente no se atrevía a aceptarlo. Entonces, a través de mi papá, todos me pedían que mantuviera la boca cerrada y no le dijera a Tina la verdad. Incluso dijeron que habían hablado con Jerry y le habían hecho prometer que dejaría de ver a Carla y que, si yo quería, podría arreglar las cosas con mi esposa y hacerlo funcionar porque eso es lo que mi madre había hecho y su matrimonio había cambiado. Resultó hermosa, a pesar del error de mi papá. Entonces mis padres pensaron que yo debería seguir el mismo camino y perdonar a Carla y Jerry por su pequeño y estúpido error porque ambos lo sentían mucho. Pensé que era un movimiento audaz por parte de mis padres y Jerry intentar convencerme de que no era una buena idea contarle a Tina sobre la aventura, especialmente después de que él me había jodido sin pestañear. No podía creer que tuvieran la audacia de esperar que yo aceptara esto y al instante colgué porque había terminado de grabar y ni siquiera quería entretener la conversación o dignificarla con una respuesta. Estaba furioso porque sabía que a mis padres siempre les había importado profundamente cómo se veían ante los demás. Pero esto era una locura y no había manera de que realmente esperaran que mantuviera la boca cerrada. Ojalá pudiera decir que me sorprendió, pero la manzana infiel no cae lejos del árbol infiel, así que, por supuesto, mi padre quería que me quedara callado y no le dijera ni una palabra de esto a Tina para que Jerry pudiera salirse con la suya. De esta. Querían que lo ocultara todo debajo de la alfombra y volviera a fingir que todo estaba bien, únicamente para mantener la apariencia de que éramos una familia perfectamente normal y funcional para otras personas, y sugerir que perdone a Carla y Jerry y arregle las cosas con ella para que todo pueda volver a la normalidad y podamos seguir como si esto nunca hubiera sucedido requiere mucho coraje. Estaba furioso porque habían pensado que decir esto sería una buena idea y, en el calor del momento, decidí enviarle un mensaje de texto a Tina por enojo y vengarme de Jerry por lo que me había hecho. Me comuniqué con ella a través de un mensaje de texto y le conté todo lo que sabía, incluido que Jerry le había pedido a mi papá que me ordenara mantener todo esto en secreto para ella.
Por si acaso, también agregué las capturas de pantalla que había tomado de los mensajes que había encontrado en el teléfono desechable y luego lo apagué. No quería que nadie pudiera contactarme porque sabía que las cosas iban a ir mal ahora y no quería tener nada que ver con eso. Un par de horas más tarde, cuando pensé que era apropiado, finalmente volví a encender mi teléfono y descubrí que estaba lleno de mensajes y llamadas perdidas de mi familia. Todo el mundo estaba realmente enojado conmigo, pero a mí solo me importaba lo que Tina tenía que decir sobre todo esto. Entonces, el primer mensaje de texto que revisé, después de volver a encender mi teléfono, fue el de ella. Ella no había dicho mucho, solo dijo que estaba agradecida de que yo hubiera elegido ayudarla y decirle la verdad y que ella sabía qué hacer ahora. Sonó un poco siniestro. Pero pronto descubrí lo que quería decir con eso por los otros mensajes de texto. Todos, y por todos, quiero decir, mi mamá, mi papá y un par de miembros más de la familia, clamaban sobre cómo Tina y Jerry se pelearon mucho después de que envié ese mensaje y que Tina se había ido a vivir con ella. Padres con su hijo después de la pelea. También me quedó muy claro que el divorcio estaba sobre la mesa para ellos, y que Tina podría solicitar la custodia total, lo cual no era bueno para Jerry porque definitivamente haría todo lo posible para acortar el tiempo que pasaba con su hijo, incluso si obtiene la custodia compartida. Y no sé por qué. Pero mi familia me culpa. Si no querían que esto sucediera, probablemente deberían haberle enseñado a Jerry a no hacer trampa, pero no lo hicieron, así que esto depende de él. Recibí muchos mensajes enojados y lo he estado durante los últimos días, desde que le envié ese mensaje a Tina y ella lo dejó. Creo que es realmente injusto que todos me culpen, pero es aún más injusto afirmar que, aparentemente, arruiné una familia feliz. Ni siquiera entiendo de dónde viene eso porque si fueran una familia tan feliz, entonces Jerry no haría trampa. Pero sea como sea, sé que tengo razón. Pero todavía me siento un poco raro porque escuché que Jerry se siente realmente miserable ahora y no me siento cómodo pensando que no obtendrá la custodia total. Con Carla y yo está bien porque no tuvimos hijos, pero para ellos es un poco diferente. ¿Ida por decirle a la esposa de mi hermano que estaba teniendo una aventura con mi esposa? Actualización 1, está bien, ha pasado cerca de una semana desde que envié ese mensaje y Tina salió de la casa y las cosas se han vuelto relativamente más tranquilas ahora. En el sentido de que nadie me envía mensajes constantemente y me recuerda que todo esto es culpa mía. Principalmente porque he bloqueado a todos. Realmente ya no necesito ese tipo de negatividad en mi vida. La única persona que aún puede contactarme es Carla ya que la desbloqueé porque el proceso de divorcio está por comenzar, pero ella está usando esa ventana para tratar de hablar conmigo y explicarme que no estaba pensando con claridad y que se disculpa por haberme engañado. Sobre mí. No sé qué espera lograr con esto, pero en realidad no está funcionando. No me siento mal por ella, ni siquiera me siento mal por lo que está pasando. Creo que es genial que me haya engañado porque eso me salvó de perder el tiempo con ella. No puedo imaginarme estar casado con ella durante un año o más y luego descubrir que me había estado engañando todo el tiempo. O peor, dejar que su plan tuviera éxito y luego estar juntos durante 5 años antes de descubrir que había estado teniendo una aventura. Estoy tratando de darle un giro positivo a esto y de aceptar el hecho de que ella nunca fue la indicada para mí. Porque alguien que puede aceptar casarse conmigo y luego besarse con mi medio hermano, esa persona nunca podrá ser mi alma gemela. Me equivoqué con ella y me alegro de haberlo hecho. Todavía vivo en el hotel y nadie ha podido encontrarme todavía, lo cual es algo que estoy muy agradecido porque no sé qué haría si pudieran localizarme. Sé que es solo cuestión de tiempo que se enteren ya que no hay muchos hoteles en esta zona y saben que no estoy en ninguno de los lugares de la ciudad. He estado trabajando desde aquí y ha sido solitario y extraño, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto. Lo único que espero que me salga bien es el divorcio. Ya le han avisado, pero aún no ha respondido y supongo que probablemente solo tiene la esperanza de que pueda cambiar de opinión debido a sus constantes súplicas. Es optimista de su parte, pero no va a suceder. Actualización 2. Hola chicos. Entonces, 3 días desde la última actualización, y efectivamente, mi papá y Jerry pudieron rastrearme.
Revisaron todos los hoteles de la ciudad y se dieron cuenta de que yo no estaba en ninguno de ellos, así que comenzaron a buscarme fuera de la ciudad y encontraron mi auto en el estacionamiento de este hotel. Ya le había informado al personal de recepción que, si alguien venía a buscarme, se suponía que no debían decirles que yo estaba aquí, así que cuando mi papá y Jerry los confrontaron, dijeron que nadie con mi nombre estaba aquí en el hotel. Pero mi papá y Jerry ya habían visto mi auto en el estacionamiento, así que sabían que el personal estaba mintiendo y comenzaron a hacer un berrinche en el vestíbulo. Comenzaron a gritar y a lanzar malas palabras a otras recepcionistas y se vieron obligadas a llamarme para que me ocupara de este desastre. Una vez que bajé, la seguridad los escoltó a ambos afuera y salí a hablar con ellos. No tenía idea de que querían discutir conmigo porque el daño ya estaba hecho y Tina sabía la verdad. Mi papá y Jerry me dijeron que habían encontrado una solución y una manera de compensar lo que había hecho. Me dijeron que me iban a llamar a testificar contra Tina en el tribunal y todo lo que tenía que hacer era decir algunas cosas para que Tina pareciera una esposa y madre inestable, razón por la cual Jerry la engañó, y de esa manera Jerry obtendría la custodia total. Me dijeron que las cosas no pintaban bien para él porque además de las trampas, Tina también tenía muchas otras quejas en su contra que lo hacían parecer un mal padre. Como si él casi no estuviera en casa, pero ahora sabía que estaba fuera con Carla. Y luego había otras cosas también, como que afirmó que amaba a su hijo, pero que nunca haría nada por él. Todas las tareas del bebé, como cambiarle pañales y alimentarlo, recaían en Tina, y por mucho que se lo pidiera, simplemente no lo haría porque siempre diría que estaba demasiado cansado. No solo eso, él tampoco haría ninguna de las tareas de la casa, y aunque ella había estado bien haciéndolo todo ella misma antes del bebé, ya no podía hacerlo y quería salir de esto lo antes posible. Casamiento. Y, sinceramente, no entiendo por qué pensaron que contarme esto funcionaría. Simplemente me convenció de que hice lo correcto y de que Tina estaba mejor sin él. Además, tenían derecho a esperar cualquier ayuda de mi parte después de haberme jodido. Especialmente cuando se trataba de algo como esto, querían que mintiera sobre Tina para obtener la custodia total. Quiero decir, era ridículo siquiera esperar que aceptara hacerlo. Les dije que no quería hacerlo y que no significaban nada para mí, así que no tenía que compensar nada. Luego me alejé sin siquiera molestarme en esperar una respuesta porque sabía que podían hacerme cambiar de opinión al respecto. También le ordené a la persona de seguridad que los echara porque no los quería en ningún lugar aquí y le mencioné lo peligrosos que eran. Eso fue suficiente, los expulsaron de la propiedad del hotel, pero aún así tuve que disculparme por su comportamiento. La única razón por la que no llamaron a la policía fue porque no querían que se asociara ninguna mala prensa con ellos, de lo contrario, definitivamente habrían llamado a la policía y habrían arrestado a mi padre y a Jerry. Actualización 3, han pasado 2 días desde que papá y Jerry aparecieron en mi hotel. No he vuelto a saber de ellos después de eso, pero Carla me ha estado enviando muchos más mensajes de texto ahora. Hemos fijado la fecha para la primera reunión con un mediador designado por el tribunal y será dentro de una semana. Ni siquiera está impugnando el divorcio. Así que no sé por qué sigue enviándome mensajes de texto. Ni siquiera he abierto su chat porque ya no tengo el ancho de banda para lidiar con todo este drama. Sé que volverá a hacer lo mismo de siempre, lo siento, no debería haberte hecho esto. Si me preguntas, todo es una tontería porque si ella realmente lo lamentara, al menos habría intentado hacer un mayor esfuerzo para contactarme. Ella me habría llamado, al menos, porque sabe que no soy muy buena persona para enviar mensajes de texto. O mejor aún, tal vez no me habría engañado en absoluto si hubiera sabido que yo no merecía esto. Hasta hace unos días, se limitaba a 2 mensajes de texto por día, pero ahora mismo me envía mensajes de texto casi cada hora. Simplemente no he encontrado la energía ni la fuerza mental para abrir el chat y ver qué tiene que decir, pero creo que lo haré pronto porque puede ser algo importante. Actualización 4, está bien, esta actualización llega solo 2 horas después de la última y sé que es bastante pronto, pero revisé los mensajes que Carla me había estado enviando y descubrí que aparentemente había terminado con Jerry.
Tuvieron una discusión recientemente y ella descubrió que, para él, las cosas habían sido puramente físicas y todas las promesas que le había hecho eran cosas que simplemente decía, por el simple hecho de hacerlo. Obviamente está muy decepcionada por eso. Porque ella, a diferencia de él, pero en serio con ellos, había comenzado a enamorarse de él. Ella me dijo que lamentaba mucho todo lo que me habías hecho pasar y que para compensarlo no iba a impugnar el divorcio ni siquiera intentar conseguir nada como acuerdo o pensión alimenticia, porque sabía que no lo merece. Así que ese es un problema resuelto, al menos no tendré que pasar por un largo proceso y luchar por mí mismo. No respondí porque no sabía qué decir. Es triste, pero ella se lo merecía. ¿En qué estaba pensando al involucrarse con un hombre casado y con un hijo? Especialmente cuando ella misma se iba a casar, fue bastante estúpido de su parte. Pero todo salió bien para mí. Así que no tengo ninguna queja. Honestamente, me alegro de haber leído esos mensajes porque esto simplemente significa que tendré que trabajar mucho más duro en el divorcio de lo que pensé. Le envié todos esos mensajes de texto a mi abogado e incluso los guardé como capturas de pantalla, por si los necesito más adelante. Actualización 5, oye, han pasado un par de meses desde que publiqué aquí, pero he estado muy ocupado. El divorcio y todo tomó mucho menos tiempo una vez terminado el periodo de espera y en nuestro estado solo tenemos que esperar 90 días. Entonces, una vez terminado, fue un proceso relativamente sencillo. Y Carla solo se quedó con las cosas que había comprado para ella misma, mientras se quedó con todo lo demás. Conseguí la casa, así que me mudé de nuevo. Ella consiguió su coche, y como no habíamos estado casados durante mucho tiempo, nuestras finanzas estaban separadas de todos modos, así que no tuvo nada que ver con eso. Jerry y Tina están en medio de su divorcio y la custodia se está poniendo bastante desagradable, por lo que he oído. Es triste para mi sobrino, pero Tina me ha dicho que puedo verlo. Esa es una gran victoria para mí porque realmente me gusta la niña y espero tener uno propio algún día y definitivamente lo tendré, pero probablemente no con Carla. De todos modos, estoy tratando de retomar mi vida y hasta ahora va bien. Solo espero que después también siga yendo bien. Gracias por escuchar mi historia. Necesito recomendaciones para cómo seguir con mi vida ahora, ya que mi familia está completamente destruida.